Buenos días a todos los asistentes. Mi nombre es Carmen Céspedes y voy a presentar con mis compañeras Sara Hernández y Miriam Biel el fenómeno del etnocentrismo y cómo muchos manuales de español como lengua extranjera manifiestan una visión eurocéntrica. En contrapartida, vamos a sugerir una serie de propuestas didácticas para minimizar su nocividad en el aula. En primer lugar, vamos a explicar las razones que fundamentaron el estudio, analizaremos el contexto barbaviense y ofreceremos una breve definición del etnocentrismo y cómo puede acusarse en los discentes, docentes y manuales de español como lengua extranjera. Delimitaremos los objetivos, la metodología empleada, expondremos los resultados y discusión, plantearemos las conclusiones, así como las limitaciones y futuras líneas de intervención. En primer lugar, hemos de destacar que este estudio pudo llevarse a cabo gracias a la realización del lectorado MAECA-ECID durante el periodo comprendido del 2018 a 2021, lo que hace que este estudio sea un estudio longitudinal. Lo realizamos en el campus de Cave Hill, en la Universidad de las Indias Occidentales, UBI por sus siglas en inglés, y este campus se ubica en la isla de Barbados, que se inscribe en el Caribe anglófono. Reino Unido inició la colonización de este país alrededor de 1600, lo que explica que la mayoría de nuestros alumnos sean afrodescendientes porque pobló la isla con población procedente de África. Asimismo, paradójicamente y a pesar de la distancia con España, este campus optó por numerosos años por utilizar un manual de publicación en España, lo que explica que manifieste cierta visión eurocéntrica. Asimismo, se añade otro factor y es que nuestros estudiantes no aprenden el idioma en un contexto de inmersión, sino todo lo contrario. El inglés es el idioma oficial y la población de nativos hispanohablantes es muy escasa, lo que hace que como profesores nos veamos la necesidad de advertirles del posible etnocentrismo y racismo que persiste en los países hispanohablantes y que podrían encontrar cuando viajen a estos países. Asimismo, según otro factor, y es que la mayoría de estos lectores son de nacionalidad española, de etnia blanca por extensión, y esto podría entrar en conflicto con el origen étnico del alumnado. Por otro lado, y sin ser intencionado, podrían reproducirse relaciones de poder asimétricas, emulando así los procesos de evangelización en los que el profesor blanco es el que se sitúa en una posición de superioridad y es el que transmite ese conocimiento. A lo que se une que este procede normalmente de un país desarrollado, y esto podría entrar en conflicto también con el hecho de que el estudiante pues, vive en un país en vía de desarrollo. Y todo esto puede desencadenar actitudes etnocéntricas en profesores y alumnos y perjudicar ese clima de confianza, ese clima óptimo que quisiéramos instaurar en el aula. Por otro lado, hemos de señalar que la cultura barbadense es el resultado de la convergencia de tres modalidades de cultura, la caribeña por su ubicación, la cultura africana por ese tráfico de esclavos que mencionábamos antes y la cultura británica por el papel del Reino Unido como país colonizador, lo que hace que la idiosincrasia de la cultura barbadense, así como sus convenciones sociales, tradiciones y rituales pues sean muy dispares a las europeas que trae consigo el profesor. En cuanto al término etnocentrismo, antes de pasar a mostrar y analizar los datos que hemos recabado, pues debemos recordar que el etnocentrismo se trata de esa creencia en precisamente la superioridad inherente del grupo al que se pertenece de su cultura, y es lo que estamos intentando analizar. Los tres sujetos donde podemos encontrar ese etnocentrismo serían en primer lugar los docentes, a través de esos códigos culturales que pueden entrar en conflicto con sus discentes, incluso con la aplicación de imágenes que tienen esa característica de estereotipadas, preconcebidas, y que en muchos de los casos durante su proceso educativo pues pueden llegar a vertir determinadas actitudes etnocéntricas y poco profesionales, que no tendrán en cuenta precisamente el origen del alumnado. Precisamente con respecto al alumnado debemos tener en cuenta los discentes que se pueden producir esos malentendidos, esos choques culturales, ¿no? Si el etnocentrismo puede producir determinados choques culturales que pueden minimizar lo que es
la efectividad, ¿no?, de todo ese proceso educativo de enseñanza de español para extranjeros y esa cultura. Y por último, un elemento donde podemos encontrar también ese etnocentrismo sería los valores que se utilizan en la clase de que se caracterizan de manera general en una visión eurocéntrica y en la que podemos ver pues, ausencia de imágenes y de cultura relacionada con esa raza negra. También tenemos que tener en cuenta que para poder realizar este objetivo, esta investigación, pues, debemos tener, todo visto, pues, determinados objetivos para poder cumplirlos, y uno de ellos, y el primero, pues, sería, pues, en primer lugar, identificar y evidenciar a través de los datos ese etnocentrismo en uno de los sujetos, que serían los discentes, a través de una muestra que juntaremos a continuación. En segundo lugar, otro objetivo sería también identificar y evidenciar, pero en este caso es el etnocentrismo en los manuales de todas sus ramas y todas sus vertientes. Y por último, también queremos, a través de la recogida de los datos y el análisis de los sujetos, pues erradicar ese posible etnocentrismo que se pueda dar en el aula de L a través de una propuesta didáctica. En primer lugar, para poder identificar ese etnocentrismo en los discentes, hemos establecido un grupo de 75 sujetos, en este caso alumnos, de edades comprendidas entre los 18 y los 21 años, en donde más del 70% son mujeres que tienen como lengua materna el inglés y su nivel de español es intermedio. A través de ese curso formativo hemos podido recabar los testimonios de los 75 alumnos para poder realizar ese estudio cualitativo de actitudes etnocéntricas que ellos percibían y que lo hemos podido recabar a través de dos instrumentos. En primer lugar, a través de entrevistas, es decir, a través de seminarios de reflexión de alumnos, y un segundo instrumento sería la. En cuanto a la identificación del etnocentrismo en los manuales de pues la muestra estaba formada por 15 manuales dedicados a la enseñanza del género como extranjera, y los ítems para su análisis los hemos basado en los establecidos por Santa María, con pequeñas modificaciones para enfocarnos mucho más en lo que es la competencia intercultural. Como pueden comprobar en la rúbrica 1, pues hemos graduado el análisis de 0 a 3, siempre teniendo en cuenta el orden de frecuencia de aparición de los items en los manuales. Y en la rúbrica 2 podemos extraer una pequeña muestra de los resultados que hemos obtenido, en donde le hemos asignado una cuantificación numérica a cada uno de los manuales, pues, dependiendo de si cumplían o no con los ítems que hemos utilizado como base para el análisis. Pues bien, una vez analizado ese corpus de 15 materiales y percibidas también las actitudes etnocéntricas de nuestro alumnado, sobre todo cuando les repartimos unas encuestas al inicio de curso, elaborando también una evaluación diagnóstica, y a través también de esos instrumentos de recolección que comentaba mi compañera, decidimos elaborar una propuesta didáctica dentro de un curso formativo de mejora, y con ella perseguiríamos los siguientes objetivos específicos. En primer lugar, reflejar la realidad del Caribe anglófono comúnmente ignorada en los manuales de español de uso estándar, integrar el aspecto racial, abordar elementos transversales para así hacernos eco de los pilares de la interculturalidad, entrenar en habilidades que permiten identificar estereotipos negativos tanto en los alumnos como en nosotros mismos, e internalizar la premisa de que ningún país o cultura es mejor o peor para poder así superar ese consabido y nocivo etnocentrismo. Con lo cual, esta propuesta estaría compuesta de 23 unidades didácticas, y al finalizar cada unidad integraríamos y retomaríamos esos instrumentos de recolección de datos, entrevistas y anécdotas que describíamos anteriormente. Asimismo, analizando esas percepciones etnocéntricas que mencionábamos al inicio, vemos, por ejemplo, indicios y evidencias de estas actitudes en estos fragmentos extraídos de la reflexión del alumno. Por ejemplo, en el primer fragmento, la alumna confirma que existe racismo hacia los guayaneses porque
hacen el trabajo que los locales barbarienses no quieren hacer, o compran en un determinado mercado y no en otro, porque en el supermercado Maxi, por ejemplo, es de los blancos ricos, o no compran yogures porque no consideran comida de blancos ricos también, y las mujeres de Trinidad y Tobago pues sienten que las inmigrantes venezolanas robarán su empleo y su marido. Así que efectivamente aquí tenemos rasgos inequívocos de ese etnocentrismo antes de ser aplicado el curso formativo. También analizando el corpus de materiales y de los 15 manuales, seleccionamos 10 ítems que estaban relacionados con la competencia comunicativa intercultural y los redujimos a su vez a 4 ítems para estar más íntimamente relacionados con el etnocentrismo como tal. Y aquí lo que observamos en estos 4 gráficos es que los manuales de cultura y civilización sí que inciden, por ejemplo, en minorías étnicas y religiosas, identidad nacional, relaciones de raza y comunidad, pero los manuales de lengua como tal no los abordan. Y eso es un error porque la mayoría del alumnado suele comenzar en niveles inferiores con manuales de lengua. Asimismo, la temática de los estereotipos, que es fundamental para erradicar el etnocentrismo, pues vemos en el gráfico que no se representa, es nulo, su existencia, su presencia en los manuales, tanto los de cultura como los de lengua. Asimismo, aplicada ya esa propuesta didáctica, sí que pudimos comprobar y constatar que muchos de nuestros alumnados habían mejorado notablemente en su competencia intercultural y en su sensibilidad, y vemos aquí varios fragmentos. Por ejemplo, una alumna sí que denota que ha superado el etnocentrismo cuando nos dice: pues si lo miro desde la perspectiva, hablando sobre el continuo en España, mi respuesta sería que no lo secundo, no lo practico, pero no quiero ser egocéntrica. O, por ejemplo, este otro fragmento en el que se observa que la alumna ha revitalizado su identidad. Nos dice y nos cuenta que en un tiempo pasado sí que deseaba ser americana más que tobaguense, pero que a día de hoy pues siente que sus raíces africanas no son un sinónimo de pobreza, sino que más bien son un símbolo de emancipación, riqueza cultural y libertad, lo cual pues mostró los efectos positivos de este curso formativo de mejora. Bueno, y por último pasaríamos a ver las conclusiones del estudio, en el que se puede ver que en primer lugar se ha constatado esa ausencia de representación étnica en los manuales. Además, también, una vez aplicado el curso formativo, se ha podido recopilar esos valiosos testimonios acerca del colorismo, el género, la identidad, etc. Por otro lado, se han concebido unas líneas metodológicas de manera didáctica y pedagógica que sean más aptas para el contexto según el perfil e intereses del alumnado. También se ha erradicado las actitudes etnocéntricas y estereotipadas de esas estrategias didácticas que se han aplicado, y por último se ha compensado la falta de representación en los manuales, centrándonos o situándonos en esa cuestión racial y choque cultural que ha representado la identidad de los mismos. Por tanto, ¿cuáles han sido las limitaciones del estudio? Bueno, pues la primera ha sido que nos hemos basado solo en testimonios cualitativos, cuando pues también tendríamos que contemplar los cuantitativos. La segunda limitación es que ha sido una muestra muy pequeña de sujetos, constaba nada más de 75, por tanto podría ampliarse a un número mayor de datos. Y también se podrían ampliar los ítems a analizar. Por tanto, futuras líneas de intervención. En primer lugar, pues se podría realizar también encuestas a los docentes, ya que nosotros hemos analizado a los discentes, podríamos ampliar el estudio y tener datos de ambos colectivos. ¿Para qué? Para, en segundo lugar, crear un curso no solo para el docente, sino también para docentes. En tercer lugar, se pueden perfeccionar muchísimo más los manuales, su presencia. Y en cuarto lugar, concienciar tanto a alumnos como al profesorado. En esta última transparencia mostramos la bibliografía más relevante, aunque si quieren consultarla en su totalidad no dejen de mirar el artículo académico. Y nada, simplemente ahora darles las gracias por su atención y quedamos a su entera disposición para contestar cualquier duda que les haya surgido. Muchas gracias. Gracias.